Y gracias a Dios me fui al Necaxa. Me acuerdo que a mí Nacho me dijo, no, es que tú todos los ves hacia abajo. Le digo, pues sí, son unos pendejos, ¿qué quieres? Nosotros somos mejores. Y yo la cagué. O sea, yo la fallé, te quería, dice, cómeme tierra. O sea, o sea, no lo podía creer. No me pareció. Y ahí sí lo encaré a él, a los directivos, les dije, oye, esto no se hace. Y con una experiencia totalmente diferente, porque iba a pelear el descenso. En la vida había peleado el descenso, yo en ningún equipo, al contrario, siempre peleando arriba. Me enojé, y dije, ¿sabes qué? Yo me voy de Necaxa, dime, consígueme lo que sea y vámonos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol de Cabeza. Por favor, suscríbanse, aprieten la campanita, compartan, pero es importante que se suscriban. Vamos a tener cualquier cantidad de entrevistas y vienen otras increíbles de verdad. Y agradecerles también el que estén con nosotros y que espero que les estén gustando muchísimo las entrevistas. Hoy, uno de los mejores jugadores, volante, seleccionado nacional, 3 mundiales y de los mejores jugadores que ha habido sin duda en la historia. Alberto García Aspe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias. Para platicar, la gente sabe, por supuesto, que tenemos una relación familiar, porque estás casado con mi hermana Rosy, y por ahí quiero empezar, Alberto. Curiosamente, yo me caso en 1987, y mi esposa desde niña iba mucho a Valle de Bravo, y mi esposa y mi hermana iban en el mismo colegio, en el Colegio de la Florida, y invitan a mi hermana a Valle de Bravo, y ustedes, que ya estabas en Pumas, estaban curiosamente concentrados en Valle de Bravo, porque ahí se conocen, después se dejan de ver, luego en una boda, donde por circunstancias tu prima hermana se casa, y después fue mi comadre, y se vuelven a encontrar ahí con mi hermana. Platícanos un poquito de esa historia. Bienvenido y gracias por estar aquí. No, de qué, al contrario, gracias por la invitación y bueno, sí, así fue como lo describiste más o menos. Nosotros estábamos concentrados en Valle de Bravo, ahí en el hotel donde siempre fuimos muchísimas veces. Hasta con la selección de 98. Con selección y todo. Sí. Entonces, pero bueno, nosotros estábamos ahí y ya le habían dicho a mi mujer, a tu hermana Rosy, mi esposa. ¿Sabías de ella? Yo ya sabía de ella porque siempre nos habían querido presentar. O sea, a mí me decían las primas, mis primas, que me iban a presentar a la hija de la señora Rosy y no sé qué, y a ella le decían que le iban a presentar al primo futbolista. Entonces, gracias a Dios nunca nos presentaron porque no se dio. Porque aparte yo dije, ¿a quién carajos me van a presentar? ¿No? O sea, la escojo yo, no la escoge la gente, ¿no? Entonces, de ahí fue por coincidencia que cuando estábamos nosotros, también estábamos bien chavos. Yo tenía 17, 18 años en esta situación cuando estábamos allá en Valle. Y bueno, ella nos reconocimos, no sé qué, y platicamos. Pero platicamos en la alberca 10, 15 minutos. Le pedí el teléfono y después de que esto, yo me fui a España con Pumas, fuimos una gira de casi un mes. Entonces me fui todo un mes. Ella dice que payaso, que no sé qué, porque no le hablé, que no sé. Yo estaba de gira en España, nos echamos una gira por toda España con Pumas casi un mes. Y cuando regreso, el día que yo iba regresando era esta boda, la boda de mi prima Mercedes, y yo iba llegando de España, literal, del aeropuerto me tuve que ir a la casa a cambiarme y arreglarme y ir a la boda. Llegué tarde y todo porque era la boda de mediodía. Y curiosamente, mi papá, que en paz descanse, iba a ir con mi mamá. Mi papá no puede ir a esa boda. Y entonces mi mamá le dice a su hija, a Rosy, acompáñame a la boda. Y de casualidad va ella a la boda y ahí se reencuentran. No, iba a ir a la boda, aparte iba a ir con una persona. Y al final le cancela a la persona a Rosy. Y entonces yo llego como a las 5 de la tarde, ya tarde, yo iba llegando al aeropuerto, en lo que me cambié y todo, y ya llego a la boda, y de ahí ya otra vez nos juntamos y ya empezamos a platicar, y de ahí, de esa boda nos salimos y la invité a ver un partido al Azteca de Cruz Azul. Entonces nos fuimos de la boda, así literal. O sea, tuyo, Pumas contra Cruz Azul. No, era un partido X. Le dije,
que la boda ya nos salimos, le dije, te invito, vamos a ver un partido al Estadio Azteca. Me acuerdo que era Cruz Azul, no sé ni contra quién, pero bueno, la invito y de ahí ya yo en traje, ella vestido de novia, nos fuimos al Estadio Azteca a ver el partido y acabamos en unos tacos en la noche y ya de ahí nunca más nos volvimos Pero a ver, cuando te enteraste que tenía 3 hermanos mayores, hombres, y un papá, o sea, 4 hombres que te la van a hacer difícil, cabrón. Te la van a hacer complicada porque no es fácil, tú lo sabes. No puede salir y tiene que llegar a tal hora y mi papá era bravo y pues con 3 hombres arriba, yo era el que más paros le hacía. Dicho, y aquí está mi hermana atrás y me está diciendo que sí, ¿verdad? Entonces, yo era el que más paros le hacía, a veces la invitaba yo porque yo también ya estaba casado con Patti, mi esposa, y le hacíamos unos paros importantes, ¿sí o no? No, sí, totalmente. A ver, bueno, nosotros también, yo soy 5 hombres, entonces no tuvimos hija, o sea, hermana. Entonces no sabía mucho yo esto, pero la verdad a mí me valía gorro. O sea, No. en realidad, o sea, yo la que quería era a Rosy. Pero sí tuviste ella. discusiones con mi sí hermano. tuve, principalmente con Dionisio. Con Sí. Dionisio, ahí sí, una vez lo mandé al carajo. Entonces, o sea, porque llegué y que no sé qué, bajaba y hacía dramas y la madre, y hasta que un día lo mandé, pues no voy a decir que a chingar a su madre, pero sí. Y de ahí ya hicimos una mejor relación a final de cuentas. También pasó con mi papá. Sí, con mi suegro, que en paz descanse. La verdad, al principio tuve que ir a platicar con él porque un día, antes de irme a una gira con Selección Nacional, exactamente me iba y no sé por qué discutí con Rosy y creo que llegó llorando a tu casa y todo. Entonces mi suegro dijo, si no habla conmigo, Sí. que ni se presente más. Es que así se usaba. Tienen que entender que eran otros tiempos, caray. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Y todo eso te hace que te enamores más. Y finalmente, un 2 de junio de 1990, a las 8 de la noche, estaba yo sacando la pelota de medio campo en Bélgica y tú te estabas casando con mi hermana a las 12 del día. No sé si estoy en lo correcto. Correcto, exactamente. Tú no fuiste a la boda. Pero antes de la boda, quiero decirte, cuando fui a cenar no cenar, a tomar una copa con tu papá para toda esta situación, eso nunca lo voy a olvidar porque aparte me muero de risa. Llegué con mi papá y ya le conté, porque tu papá me dijo, si le haces algo a mi hija, te doy un balazo en la pierna izquierda. O sea que... A ver, otra vez. Si le haces algo a mi hija, te doy un balazo en la pierna izquierda. En la izquierda, no en la derecha. No en la derecha, en la izquierda. En la izquierda. Entonces sí. ya de ahí ya, después de eso, bueno, a mi suegro lo quería muchísimo. Sí. Hicimos una gran relación y bueno, pero así fue como empezó todo. Así fue como empezó todo. Y hablar un poco, Alberto, también de tus inicios en Pumas, porque pues desde muy niño, con Memo Vázquez, platícanos un poco, ¿jugabas en la escuela? ¿Quién te vio? ¿Cómo fuiste a dar a Pumas? Porque esa época de Pumas fue pues lo que se añora ahora. O sea, fue una época gloriosa porque surgían jugadores, los vendían y ponían al que sigue y al que sigue y al que sigue. ¿Cómo fuiste a dar a Pumas? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Quién te llevó? ¿Qué técnico? Mira, a ver, la filosofía de Pumas era esa, ¿no? El crear jugadores, o sea, hacerlos figuras, venderlos y seguir trabajando. No había mucho dinero. Bueno, el patrocinador sí era ICA en su momento y que era el que más aportaba. ICA era una constructora muy importante. Constructora, sí. Entonces, así era. Pero a ver, yo empecé en el Asturiano. Yo no empecé ni en la escuela a los 5 años. ¿El que está por el Azteca, el que está en Tlalpan? Exactamente, enfrente, sí, ahí. Y de ahí salieron muchos. De ahí salió Miguel España, salió Alfredo Tena, bueno, los Tena y varios más que pasaron por ahí. Pero ahí empecé yo desde los 5 años, ya cuando entro a secundaria al Colegio México de Acoxpa. ¿Pero secundaria tenías 2, 11? Yo tenía, sí, más o menos. Ahí me meto me voy a inscribir a la selección para ver, porque ya venían las selecciones, ya venían desde abajo, desde primaria. ¿A la selección de qué? ¿Del Asturiano? No, de fútbol de la escuela. O sea, yo seguía jugando en el Asturiano, en el equipo Sella, y jugué desde los 5 años hasta más o menos los 13. Pero ya desde que entro a la escuela, pues yo jugaba en el Asturiano y jugaba en la escuela, o sea, interclubes. Lo que había en ese entonces. Era la mejor liga, Interclubes y la Liga Española. Muy importante, era la de interclubes. Y entonces el primer año que yo me inscribo, pues, la verdad, ellos ya venían, la selección del colegio ya venía toda hecha, entonces nada más iban a aceptar 1 o 2 jugadores y ya yo me inscribí y me aceptaron. O sea, obviamente ahí con las pruebas y todo me quedé, hicimos un gran torneo y quedamos campeones y de ahí nos invitan a un torneo a Denver donde va a ir la selección
Y ya en ese entonces estábamos jugando con algunos equipos de fuerzas básicas. Ya entraba Pumas, ya entraba América. En interclubes empezaron a jugar. Entonces, un día que jugamos contra Pumas, les metí 3 goles. Y bueno, desde ahí ya Memo Vázquez, padre, me empezó a ver. Memo Vázquez, visor de Pumas. Exactamente. Bueno, Ok. Memo Vázquez era técnico de fuerzas básicas, el papá, todo, y él empezó a ver. Y a ese viaje invitan a Memo Vázquez chico, a Baeza, otro jugador de Pumas, y algún otro, y hacemos una selección muy fuerte y vamos y bueno, robamos en el torneo importante de Estados Unidos, y de ahí es cuando ya Memo me invita formalmente, Memo papá, me dice que si me quiero incorporar ya a las fuerzas básicas de Pumas. ¿A qué edad llegas más o menos a Pumas? ¿14, 15? 14, yo creo que tenía 14, sí, 14 porque entramos a la categoría de 15 años, yo siempre jugué un año mayor, o sea, ¿Qué un posición? año menos. ¿Siempre volante por izquierda? ¿O fuiste contención? ¿O fuiste 10? Yo empecé de extremo izquierdo, después me hice medio y acabé de contención, del segundo contención famoso ¿no? Pero ya, con salida. Pero sí, por eso, pero cuando apenas empezaba ese que decían, el segundo contención con salida, bueno, Manolo Lapuente, tú lo sabes, fue el que me hizo y me convenció de jugar en esa posición. Entonces, pero así fue como llegué a Pumas y ganamos yo a los 14 años ganamos ese torneo de fuerzas básicas en 15 años. Pasé a 16 años, yo teniendo 15, y ahí me peleo con un técnico que en paz descanse y me hizo la vida imposible y estuve... ¿Cómo se llamaba? ¿Para qué lo digo? Ya está. ¿Ya? No sé si allá o allá. Ya lo está juzgando Dios. Ya. Entonces, bueno. Y bueno, estuve a punto de desertar, de salirme del fútbol porque ya no lo aguantaba, porque no me metía, no quería que fuera un viaje que iba a hacer a España, íbamos a hacer una gira y no quería que yo no tenía... O sea, me hizo la vida imposible, punto. Pero cuando se dio cuenta, eran 2 técnicos, él y Genaro Bermúdez, que en paz descanse también. Genaro era un lateral de Pumas, buenísimo. Sí, de la época de Mejía Barón. Exactamente. Y aparte un tipazo. Entonces él va y le dice a Memo Vázquez lo que estaba sucediendo, porque yo llegué con Memo y le dije, ¿sabes qué? Gracias, me voy. Porque aparte de la edad que tienes, esa edad de 14, 15 años, lo que quieres es también estar con tus cuates y salir. Todos mis amigos iban a Cuernavaca, iban a todos lados, y yo no podía hacer nada, porque tenías que entrenar, que jugar el fin de semana, o sea, pues son sacrificios desde pero chavo, también te empiezas a dar cuenta que esto es una disciplina total, ¿no? Total, entonces ahí fue donde, aparte era algo que yo le había prometido a mi papá, ¿no? Porque cuando yo llega esta invitación a Pumas, mi papá me dice, sí, pero ven, a ver, vamos a platicar. Y me dice, hay 2 cosas que si no las haces, no hay. O sea, la primera, esto ya es profesional, entonces no hay de que ahorita, porque somos 5 hermanos y todos jugaban bien al fútbol, y yo soy el cuarto. Entonces me dijo, si le vas a entrar es en serio, piénsalo muy bien, porque no es de que ahorita sí y al rato no, te vas de joda y te vas ¿Y la escuela? Y el segundo era la escuela. Dejas la escuela, dejas de estudiar y se acaba el apoyo familiar. Entonces fueron las 2 condiciones que me puso. Le dije, estaba bien. Entonces, obvio, cuando me quiero salir y todo eso, pues era también como una frustración para mí, pero sí llegó, tengo que reconocer un momento en que dije, al carajo. Pero ahí llega Memo Vázquez, llega Genaro Bermúdez, me dice, tú no te vas a ningún lado, y me llevaron a la reserva central. O sea, ya no jugué en la sub-16, sino me llevaron en ese... Que era la tercera categoría. Era reserva central, profesional y primer equipo. Bueno, y entonces ya, vámonos porque tenemos muchos temas. ¿Cuándo, de ahí de los 14, cuántos años pasaron? ¿Y quién te vio y cómo te debutaron? No, ya, ¿cómo se llama? De eso jugué un año en reserva profesional. O sea, lo que quedaba de ese año jugué la central, después jugué reserva profesional. ¿Quién era titular en tu posición en aquella época en el primer equipo? Nómbrame algunos jugadores. Manuel Negrete. Que estaba Manuel Negrete, que ya era seleccionado nacional y todo. A ver, yo debuté a los 17 años en 84-85. Pumas tenía 6 seleccionados. O sea, 6 seleccionados que era Rafael Amador, Raúl Servín, Félix Cruz, Manuel Negrete, Luis Flores y Rafael Amador. O sea, todos esos eran titulares, aparte de Tuca Ferretti, de, ¿cómo se llama? Pablo Luna. Te faltó Miguel España.
Y Miguel España. Te faltó Miguel bueno, España. ese también era seleccionado, claro. Del Mundial de 86. Del 86, exactamente. Entonces debutas 84, 85 y por si fuera poco, luego debutas y llegas a la final contra el América. O sea, todo fue así. Pues es que fue así, pero al principio yo no jugaba tanto. O sea, estabas en la banca, de repente no, o sea, a ver, el técnico era Mario Velarde, que era extraordinario, que en paz descanse, que era un gran técnico, pero tenía de auxiliar a Héctor Sanabria, era un equipazo. Miguel Mejía Barón ya estaba ahí también y todo. Entonces, yo para jugar, ellos decían, nada más un joven puede jugar de inicio, de los que debutan y todo. Entonces empezaron a meterme a mí o a Memo Vázquez. Y al final se quedó al inicio un poquito más Memo, que era una posición de contención que era más fácil. Contención clavado. Sí, clavado, y yo pelearle a San Manolo o a los otros que estaban ahí, a Tuca, eso pues eran figuras ya. Pero estás hablando de 6, bueno, no, porque eran torneos largos, de un año, o sea, 10 meses. Fue un año que me costó. ¿Y acabaste jugando? Acabé jugando al final, sí, ya de titular, y en la final contra el América, que es esa final que todo el mundo recuerda de los 3 partidos, yo hago el primer gol en el Estadio Azteca. Yo acababa de cumplir 18 años y le hago el gol a Celada, que era la figurón de América, y ganamos, bueno, ahí ganábamos 1-0 en el minuto 82, y al final tontamente nos empatan con gol de Hermosillo, y ya después nos fuimos a CU 0-0, y Querétaro, ahí perdimos la final, ¿no? Pero bueno, yo ya en mi primer año gané todo lo que quieras como novato. Pero dices, pero bueno, mangos, a ver, ¿para ti fue legal el arbitraje o no? Porque se habla mucho de esa final, ya, a todo pasado. ¿Qué pasó? Ya es a toro pasado, pero a ver, de que hubo, no sé si hubo mano negra o no, pero la realidad es que... ¿Cómo se llama el árbitro? Urrea. Joaquín Urrea, que en paz descanse también. Que también ya apenas acaba de... Mira, no lo sé, o sea, sí hubo, pero sí hubo marcaciones muy raras, porque una mano igualita no la marcó. Yo, porque conocía a Alianza, que en ese entonces era otro árbitro, o sea, se le iba en el asturiano, entonces... Era de origen argentino, ¿no? Exactamente. Mi papá lo conocía muy bien y todo, y nos enteramos de que cambiaron de arbitraje como 3 veces. O sea, primero iba a ser uno, después otro, y después acabó siendo Urrea. Entonces, no me voy a meter en conflictos porque me vale gorro. Pero vas a generar mucha polémica, hombre. Pero la realidad es que por él supimos. O sea, de yo saber fue por Leanza, que también en paz descanse, él fue el que le dijo a mi papá, no, es que iba a ser primero después y acabó siendo este. O sea, cambiaron el arbitraje 3 veces. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros tendríamos que haber ganado en el Azteca. En el Azteca tendríamos que haber ganado y después en CU, pero bueno. Después de esos 5 seleccionados que mencionabas, se suspenden los torneos largos, se hacen 2 torneos cortos, el Pro de 85, el México 86, y ahí es donde me toca a mí debutar. Esa es otra historia porque estamos entrevistándote a ti. En Pumas, en esa época, ahorita nos dijiste primero 1, nunca 2, porque era regalar mucho, pero de repente surgía uno, se vendía, ponían al que seguía, o sea, sí había un seguimiento de categorías, pero realmente Pumas llegó a ser una cantera y cantera y venta de jugadores permanente durante muchos años, ¿no? No, es que se trabajaba muy bien, había muy buenos técnicos, y esa era la filosofía de Pumas, era hacer al jugador, hacerlo crecer, hacerlo figura y venderlo. Pero ya cuando lo vendías ya venía el de abajo, sí, ya no tenías ningún problema, o sea, tenías ciclos, y tú lo sabías como jugador. Yo cuando me voy a Necaxa, yo ya sabía que tenía que salir ese año, aunque hubiera tenido que salir un año antes, pero por una lesión no jugué casi todo un año, y por eso me quedé cuando fuimos campeones en 90-91. Pero se trabajaba muy bien, de maravilla en Pumas. A ver, yo les voy a contar una anécdota rápido porque, insisto, el entrevistado es él. Nos vamos a Acapulco porque pues, mi hermana, mi esposa, una relación, veníamos en un Jetta, no se me olvida, y de repente el draft era en Hotel Hyatt, el que estaba enfrente del Baby O, ¿te acuerdan? Ahí era el draft. Y pásate por el draft porque yo estoy en Cruz Azul, me decía, ya seguramente la chingada, yo venía manejando, y pues pasamos por el draft, ahí me estaciono y de repente se salen del hotel un grupo de periodistas corriendo al coche. Yo dije, pues por mí no es, porque yo estoy en el Necaxa, yo tenía contrato y estaba toda madre ahí. Y se deja venir, se baja Alberto y todos, Alberto Garciaspe, nuevo jugador del Necaxa. ¿Cómo, cabrón? No, que la chinga. ¿Te enojaste fuerte? Si digo una mentira, ahorita me desmientes. Sí, pero no fue, a ver, todo el mundo ya me recuerda que no quería ir a Necaxa. No es cierto que no quería ir a Necaxa. Yo lo que me molestó
sobremanera es que ni me preguntaron. No, sí, Alberto. A mí me dijo, a mí me dijo Jorge Vargas Díez Barroso una vez, dile bueno, a tu cuñado si quiere venir a la casa, fui y te dije, me dijiste no porque ya tengo un arreglo con Cruz Azul. ¿Sí o no? Sí, pero a mí no me avisaron nada. Yo Okay. ya, o sea, el club, yo estoy hablando de Pumas. Bueno, está Pumas tendría que haberme dicho, oye, ¿cuál o cuál prefieres? Era el primer draft también. O sea, ahí se estaba inventando. Bueno, cuéntanos tu historia, por favor. Entonces, la historia es esa. O sea, que llegó, yo ya había tenido algunas pláticas con Cruz Azul y gracias a Dios me fui al Necaxa. Le digo, gracias a Dios por el amor. O sea, pero tú no sabes qué va a pasar, pero en ese momento tú vienes aparte de ser campeón de Pumas y todo, y se había hablado con Cruz Azul, que era una institución también reconocida, o que sigue siendo, y Necaxa la realidad es que era un equipo que se le conocía, en ese entonces se le conocía a Necaxa, que eran los desechos del América. ¿Qué año estamos hablando? ¿89? Estamos hablando 91. Entonces primero llegó Aguinaga, porque Aguinaga llegó en el 89. Llegó antes, ya sí. estaba. Y Basay ya estaba, y ya estaban varios. Entonces llegaste al Necaxa y ¿qué pedo? A ver, ¿las canchas, te gustaron las canchas? Porque era 90,000 metros cuadrados con 7 canchas. Hasta casa del demonio, pero bueno, precioso. Y luego empezaste a ver a los jugadores, ¿y luego qué pasó con el Necaxa? No, la verdad cuando entré, y así lo digo, me costó primero la adaptación. O sea, yo venía de una escuela, como se llama, que te trabajaban desde abajo, o sea, chavos, o sea, muy diferente a Necaxa. Cuando llego a Necaxa me tengo que adaptar, al principio me cuesta, y vas a recordar que en un entrenamiento, en los primeros entrenamientos, se agarran a madrazos Saporiti y Basay. O sea, entonces estábamos en un interescuadras. Y dije, ¿qué pedo? ¿A dónde llegué? O sea, yo venía de Pumas, que todo era como muy, o sea, tú haces eso y te vas, o sea. Entonces fue como dije, bueno, y de ahí acabé en la banca. No sé si te acuerdas, porque al principio no me adapté a Necaxa por todas estas situaciones, pero era culpa mía, porque yo venía de ser, ay, soy campeón, o sea, y veía. O sea, ¿venías agrandado? Venía agrandado y viendo a todos hacia abajo, o sea, tampoco me comunicaba mucho. A ver, cosas que suceden, y cuando me di cuenta de esto que acabé en la banca, dije, no, ni madre, ahí sí ya tuve que decir, ¿qué onda? O sea, y me puse a trabajar, cambió mi actitud, me adapté a todo, o sea, porque yo era el que iba llegando, me tenía que adaptar a nuevo técnico, a nuevos compañeros, a nueva directiva, a nuevas instalaciones que hacía 1 hora y media para llegar hasta Cuautitlán Izcalli, que era un desmadre porque salíamos del sur y vete hasta allá y regrésate hasta allá. Entonces, pero la verdad que me fui adaptando y ya había grandes jugadores, a ver, ya estaba Navarro, lo que tú estás haciendo, Navarro. Gareda. No, Higareda no estaba. Ya estaba Navarro, ya estaba Ambriz, Esquivel, Aguinaga, Basay, tú. O sea, de los que más o menos ahorita, el Cuchillo Herrera, pero no. Higareda, Vilches, todos esos llegaron con Manolo Lapuente. Pero no estaban. Por eso estaba Carlos López, ¿te acuerdas? Ahora con Saporiti hicimos grandes torneos, un equipo totalmente volcado al frente, pero nos faltaba la cereza, ¿no? Sí, o sea, ya había un plantel sensacional. Bueno, Vargas, el presidente, fue Jorge lo que Vargas quiso, empezar a hacer un equipo que ya compitiera y que no fuera, y que se hablara, no el segundo, o sea, empezó y la verdad, conformamos un equipazo. Después llega Enrique Borja, a ver si te acuerdas, y nos habla a algunos jugadores, 4 o 5, no recuerdo cuántos, nos mete en una oficina, oigan, tengo estas dos opciones, y nos dijo, Rafa Puente o Manuela Puente, ¿te acuerdas? Y nosotros dijimos, bueno, no, tú elige tú, no sé qué tanto, cualquier buena opción, no quisimos, la verdad, participar, sí dimos opinión, trajo a Manuela Puente, que fue la cereza en el pastel, ¿estás de acuerdo? No, organizó totalmente mejor al equipo, ¿no? Sí, a ver, con Roberto éramos muy ofensivos, impresionante, hacíamos goles por todo lado, pero no teníamos un equilibrio hacia atrás. Entonces, cuando llega Manolo, obviamente, ahí llega Higareda, llega Vilches, y empieza a ser ya un equipo mucho más equilibrado. Lo ofensivo lo tenías, o sea, porque tenías a los jugadores, tenías el plantel, pero sí fue importante todo esto que pasamos con Roberto, porque también ya cuando somos campeones en 94, 95 con Manolo, ya habíamos vivido lo otro, y también yo se los dije, no me acuerdo, si en un asado que tuvimos, dijo, oye, ya estuvo bueno, tenemos que ser campeones sí o sí. O sea, a ver, ese asado al cual se refiere Alberto, ya era una cábala que nos íbamos la parte final previo a la liguilla a Valle de Bravo, nos hospedábamos ahí en el club y tú tenías una casa ahí y hacíamos unos asados y quedamos campeones y al siguiente torneo igual repetimos y volvimos a quedar campeones.
¿Te acuerdas? Era ya como una cábala, ¿no? Sí. No, pero antes de esos 2 asados, hubo un asado en casa de Nacho Ambriz, donde nos dijimos de todo, previo a todo esto que pasó después. ¿Por qué? Porque llevábamos 3 años siendo superlíderes. Me acuerdo que a mí Nacho me dijo, no, es que tú todos los ves hacia abajo. Le digo, pues sí, son unos pendejos, ¿qué quieres? Nosotros somos mejores. Entonces vamos a ganar, pero ya, entonces nos hicimos de palabras, a Basay le dijeron. De todo. O sea, lo que se hace en un asado cuando tienes que arreglar ciertas cosas, ¿no? No, pero también agrégale, y la verdad, era un equipo de carácter, de personalidad. No, Oye, no, corre, no, chinga tu madre y corres, cabrón. Golpes, muchos pleitos internos entre jugadores. Como tiene que ser, o sea, y ahí vas. A ver, yo con Basay, al principio, en el partido contra Cruz Azul, un partido que ganamos 4-3 en el Azteca, casi me agarro a golpes a media cancha, porque no le había dado el pase. O sea, porque no le di el pase a él y yo tiré, entonces me vino a encarar y dije, sí, y ya nos íbamos a agarrar a media cancha. Acabaron siendo... Y la verdad, adoro el pinche chileno porque nos hicimos así, pero pues, eran caracteres que teníamos similares. Cosas que tenían que pasar. Que tenían que pasar en el grupo. A ver si te acuerdas de esta, Alberto, que esta es maravillosa, no se me olvida. Eran las super chivas que surgían ya en esa época de que el Necaxa estaba muy fuerte, ya con Manuel Puente. Faltaban 4 o 5 partidos, eran las super chivas y íbamos a jugar a Guadalajara una noche y te acuerdas que a mí me cambió de posición, me hacía bajar y como que había cosas que le queríamos decir a La Puente y como que no nos animábamos y llegamos allá y nos dice, ya estamos calificados, este es un equipo importante, se reforzó las super chivas, hagan lo que quieran, lo que quieran. Salimos a la cancha, un baile, el que le dimos a las Chivas, no sé si te acuerdes, cambios de juego y tiros al palo y gol de Chivas, perdimos 4-0, acabó el partido y Manuel Lapuente se acercó y nos dijo, háganme caso. Llegó la liguilla, lo enfrentamos y quedamos campeones. ¿Te acuerdas de ese partido? Sí, perfectamente. Tú metiste el gol de que nos hace contra Chivas, en la ¿no? liguilla, sí. Fue penal, ¿no? ¿Cuál? No. No, fue un remate. ¿Un tiro de fuera del área? Sí. Pero sí, bueno, esa fue una experiencia que lo hizo a propósito Manolo, que cambió, hizo muchos cambios y nos golearon 4-0 y las Chivas eran las super Chivas en ese momento y eso nos sirvió para cuando nos enfrentamos en semifinales. Los echamos para afuera. Lo echamos afuera a las super Chivas. Y quedamos campeones. Exactamente. Sí, son grandes anécdotas. De ese equipo nada más algo que agregar, porque era un equipo de carácter, de personalidad, bien reforzado. No, algo importantísimo en ese equipo fue que hicimos una familia. Porque de todo lo que estamos hablando y estamos platicando de que nos agarramos a madrazos, de que esto, de que algunos acabamos siendo una familia y eso tuvo mucho que ver también Enrique Borja y su mujer Sagrario, porque recuerda que hacía convivencias con las esposas, los hijos. A ver si hizo una familia. Una familia. O sea, entonces eso se traslada a la cancha. Nos llevábamos muy bien todos. Se llevaban muy pesado el pinche Luis Hernández y el otro te hacían, bueno, no voy a recordar tu experiencia de la paloma esta y de mil cosas. Al cuchillo le escondieron el coche, al otro le rompieron los pants nuevos. O sea, nos llevamos muy pesados, pero era una familia y un grupo sensacional. Por eso fue que se consiguió el Necaxa. A ver, Alberto, aquí hay un tema que vamos a entrar, es un tema muy personal, que sí quiero que cuentes porque sí creo que te cambió la vida a ti. A mí también, de alguna forma. Era el último día, estando en Valle de Bravo, comiendo para regresar a la Ciudad de México. Si me equivoco en algo, corrígeme, y en ese momento, interrúmpeme. Y de repente no había celulares, o sí había celulares, te llega una llamada. ¿De dónde llega una llamada? Estábamos comiendo. No, te llegó a ti, a mí no, me habían avisado, tú me avisaste a mí. Bueno, me llegó una llamada a mí, donde mi hermana, que acaba de nacer tu hija, que era la segunda, Jimena, sí. Jimena, no sé el problema, creo que le dejaron un pedazo de placenta adentro, no sé, se estaba muriendo. Estaban mis papás como locos. Te comunico, tu esposa, te vuelves loco tú, llevabas una camioneta, una Suburban roja, ¿estoy correcto? Salimos corriendo tú y yo a la camioneta, nos subimos, hicimos de Valle de Bravo, que normalmente haces 1 hora y media, al Hospital de México, que está ahí en Viaducto y la colonia Roma, no sé, por ahí.
¿Cuánto hicimos? Escandón, es la colonia Escandón. ¿1 hora? O sea, a toda velocidad, la verdad, en riesgo. A ver, no es la carretera de ahora, o sea, era una carretera de curvas Sí. y de todo que hacías 2 horas. Llegamos, la verdad, con mucho riesgo, partiéndonos la madre, llegamos al hospital, a mí no me preguntaron, ¿estás sano? ¿Estás bien? ¿La misma sangre? Sí, cabrón, y dale, y me sacaron sangre de a madre, no me acuerdo cuánta, y de emergencia, y mis papás destrozados. Y bueno, cuéntalo tú, a partir de ese momento, gracias a Dios. Fue un momento muy difícil, o sea, que uno no se espera. A ver, el día del asado que hicimos allá en Valle. ¿Fue ese mismo día? Ese fue mi cumpleaños, no, fue mi cumpleaños. Yo lo había dejado el día del 10 de mayo, que es Día de las Madres. Perfecta, a mis hijas, ellas había quedado. Fue el asado y al día siguiente fue cuando nos avisan esto y que nos tenemos que regresar. ¿Cuántos días después de que nació Jimena? Porque Pues como 10, 12 días más okay. o menos después de que había nacido sucedió todo esto. Entonces todo caminaba bien, sin problemas, hasta que pasó esta situación y que yo aparte decía que no sabía, nadie me supo explicar nada. Cuando llegamos al hospital, que nos podemos haber matado antes porque sí iba muy rápido y era una carretera muy peligrosa porque era de un carril, ¿no? Pero bueno, llegamos y me encuentro con el doctor y me dice, por favor, fírmame porque la situación está muy grave. Y le firmo, ¿para qué chingados? O sea, ¿qué pasa? Explíqueme. No puedo explicarte, nada más recen que la situación está muy grave y fírmame. Una estupidez porque tendrían que haber operado desde antes y nada más me estaban esperando a que yo diera la anuencia para que la pudieran operar. Entonces pues, firmé y ya, y me subí al cuarto a ver qué pasaba, medio me enteraba de qué es lo que había sucedido, pero fue yo creo que la peor noche de mi vida, o sea, no sabía por qué, cómo y nada, nada más esperando a que acabara la operación y a ver qué nos decía el doctor. Gracias a Dios el doctor habla por ahí de las 12 de la noche, 1 de la mañana, que ya había terminado la operación, que todo había salido bien, pero que tenía que pasar toda la noche en terapia intensiva para superar la prueba, o sea, para ver si la pasaba, ¿no? Entonces, imagínate la noche que fue terrible, pero bueno, gracias a Dios, por ahí de las 8 de la mañana ya. Pero digo que te cambió un poco la vida todo eso, porque de ahí cambiaste un poco, ¿no? Tu espiritualidad, digamos, ¿no? No, totalmente, o sea, te cambia todo, te cambia la vida porque es una experiencia fuerte, ¿no? Y donde te das cuenta de muchas cosas, de que la vida no la tienes comprada. Sí, de que no todo es la fama, el dinero, el esto, el otro, no, nada que ver. O sea, claro que es bueno que lo quieras, o sea, todos tenemos que luchar por nuestras metas, nuestros objetivos, pero de repente hay cosas más importantes. Ahí empezó como un camino diferente con Rosy, con mi mujer, y bueno, fuimos encontrando, sí, el acercamiento con Dios y ciertas cosas que fue lo que nos unió también como familia. Pero bueno, para mí fue una experiencia muy fuerte y muy importante para crecer como ser humano. Sí, obviamente, y para mis padres que estaban ahí presentes, mis hermanos, por supuesto, y un servidor. Después regresamos al tema futbolístico porque se vienen cosas muy importantes, Alberto. Tu primer mundial, tu paso por River, porque ¿cómo se da esa situación? ¿Primero fue lo del mundial o fue lo de River? ¿Cómo fue? No, primero fue lo del mundial. Porque ir a Argentina, pues solamente 2 casos, ¿no? El tuyo y el de Luis Hernández, ¿no? Sí. A ver, el mundial, bueno, el mundial fuimos a 94, 95, la verdad había muy buena selección. Habíamos hecho primero una Copa América 93 sensacional, que habíamos llegado a la final con Argentina y que la perdimos. Entonces el grupo venía pues muy embalado en todos aspectos, pero ahí me toca fallar el penal contra Bulgaria, ¿no? Un penal que bueno, había yo hecho el empate y no había fallado ni un solo penal en la selección. ¿Por qué tiraste el primero, Alberto? A ver, porque es una pregunta lógica. Acabas de tirar un penal en el partido, se van a penales. ¿Por qué tú otra vez y por qué no el quinto y que tire otro? Que yo hubiera hecho lo mismo. El primero, pues es el que lo metió, la seguridad que tenías como gran disparador de penales. No, ¿por qué? Porque ¿Tú lo pediste? Yo se lo dije, no. Yo le dije a Miguel Mejía Barón, le dije, voy de quinto, que venga. ¿Él dijo quiénes tiran o él ya llevaba la lista? Todo el mundo empezó a decir, ya sabíamos de todos los que tiraban penales, entonces había muchos que tiraban muy bien. A ver, mi Miguel te lo dice, a ver, a mí no me preocupaba irnos a penales porque sabía que ahí podíamos ganar también. Había la mayoría que le pegaban y que en sus equipos tiraban los penales. Entonces yo le dije a Miguel,
que vaya Benja de 1 y yo voy de quinto para ver cómo se tira el arco, por lo mismo que estás diciendo. Entonces sí. Entonces Miguel me dijo, no, tú eres el tirador oficial y tú vas de 1. Le dije, bueno, no pasa nada. La cosa es que cuando llegué y puse el balón en el manchón penal, yo ya sabía cómo lo iba a tirar y dudé una fracción de segundos. ¿Dudaste qué? ¿Dudaste de lado? El cambiárselo. O sea, a ver, ¿dónde lo habías tirado el de la cancha? Como siempre. ¿A la derecha del portero? Es a la izquierda del portero. A la izquierda del portero. A la izquierda, perfil. Arriba, fuerte, donde siempre. Okay. Y todo. Y dije, lo voy a tirar igual, pero cuando llego al manchón, porque aparte de ahí se tardó un poco el árbitro en no sé qué todo, entonces me llegó una duda de mejor tíraselo al otro lado. Y esa duda hizo echar un poquito más el cuerpo hacia atrás y pega en el travesaño y se va para arriba, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? No, bueno. Faltan otros 4. No, faltan otros 4, pero yo la cagué. O sea, yo la fallé, te quería, dice, cómeme tierra, o sea, o sea, no lo podía creer. O sea, aparte, ya le había metido 1, lo tenía que haber metido sin ningún problema. Y siempre me voy a quedar con eso toda mi vida, porque me lo siguen recordando y me lo están recordando hasta que Porque siempre se recuerdan las cosas negativas. No, lo sé, más que las pero aparte, es evidente. Una anécdota es que llega Jorge Campos y me abraza y me dice, no te preocupes, güey, o sea, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Ahorita paro uno yo. Yo conozco a Balakov, se la voy a atajar. O sea, me abrazó y me dijo, pues, dije, me fui caminando hasta media cancha. Cuando volteo, yo veo a Jorge, ¡pum!, y se la ataja. Entonces ahí fue como un respiro para mí. Dije, puta, gracias a Dios. O sea, se la paró. O sea, todos fallamos los 2 primeros. Después empezamos a fallar nuestros compañeros y bueno, y quedamos fuera. Pero sí te queda una frustración muy grande porque sabíamos, a ver, esa Bulgaria es la mejor Bulgaria de la historia, con su figura Stoichkov, que era la figura de Barcelona y todo. Y éramos mejores, tendríamos que haber avanzado y te quedas con esa frustración porque Bulgaria llegó, le ganó a Alemania y llegó hasta la semifinal con Italia. Y contra Italia ya habíamos jugado y habíamos pasado en primer lugar nosotros. Entonces sí te quedas con esa de que, hijo, y de ahí pues ya se empezó toda la historia del 5º partido y todo a partir de ese mundial. Pero Alberto, en el 86, que era otro formato con menos equipos, contra Alemania, lo mismo en Monterrey, ¿no? Después 90 no vamos, 94 esta situación. Me adelanto al 98, que fue donde me tocó estar también contigo, donde un partido que teníamos controlado, lo estaban cansados, solazo, gol a favor, todo a favor, y acabamos perdiéndolo. Ahí nomás te quiero preguntar algo, quiero tu punto de vista, porque yo tengo el mío. Yo me quedé en el doping. Cuando nos elimina Alemania, me tuve que quedar como 2 o 3 horas, platiqué con el alemán y con todo, el doctor Madero era el que te hacía el doping, y llegué al hotel. Yo quiero que tú me cuentes, porque tú te fuiste con los compañeros al hotel en el 98, ¿no sientes como que es un tema mental, como que, pues ya, sí, ya nos vemos, mi amor, de regreso, y sí, como que puta madre, en vez de estar llorando y lamentándonos y diciendo, no mames, como un partido controlado, como que nos relajamos, como que a lo mejor nos está faltando un golpe más mental que futbolístico, ¿o estoy mal? ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo creo que sí. A ver, nosotros ahí arrancábamos y yo pensé que esto no iba a pasar, tantos mundiales. Yo dije, ya los siguientes van a dar ese paso, van a avanzar al 5º y a lo mejor al 6º y todo, pero no se ha dado. Esa es la realidad. A ver, nosotros arrancamos. ¿Por qué? En 86, la verdad, para mí ahí les robaron, porque fue penal del abuelo Cruz y tendría que haber avanzado. Me dije increíble porque estábamos en México. Pero bueno, de ahí nos suspenden por los cachirules y en 94 tuvimos todo para hacerlo. 98 también. 2002, pues no se diga. O sea, también con Javier Aguirre fue. Y así ha venido siempre. 2002, siempre ha sido por una cosa. Mi teoría de 2002 es, es Estados Unidos. Puta, qué bueno que no fue Alemania. Madres contra Estados Unidos. Hay más que eso, fue como yo lo consideraría, que yo todavía era jugador, tú ya eras directivo, que fue como una presión extra, porque México dijo, ya calificamos, ya vamos a avanzar, ya al carajo. Entonces, de jugar contra Portugal, que todo el mundo esperábamos jugar contra Portugal, acabó siendo Estados Unidos. Entonces, de ser un partido más contra un equipo europeo, se convirtió contra Estados Unidos y era una obligación ganarle a Estados Unidos. Y yo creo que a algunos jugadores les pesó eso. O sea, así lo percibí. Yo en ese partido estaba en la banca
Me había dicho Memo Vázquez que era muy probable que iniciara y no inicié, pero yo percibí más o menos eso. También el Vasco medio se volvió loco muy rápido y hizo un cambio que creo que nos afectó después de que nos hizo el gol Estados Unidos. Pero bueno, son situaciones, sí, pero si me preguntas, voy más a lo que me dices. Creo que la situación de México es un poquito más mental que futbolístico, aunque hoy día no. A ver. Hoy día, si me dices, el fútbol mexicano es un desastre. O sea, en cuestión de formar jugadores, por todo lo que ha sucedido, de quitar descenso, ascenso, de todo espérame. lo que ha pasado. A ver, Alberto, yo creo que el fútbol, como todo en la vida, va evolucionando. Hoy están más preparados físicamente, sí, tácticamente, más herramientas. Antes veías una foto de un equipo de fútbol y veías al entrenador, al auxiliar, al doctor y el preparador físico y puros jugadores. Hoy ves 20 jugadores y 550 especialistas de todos, de todo, como en cualquier deporte. Bueno, entonces, hoy el fútbol ha evolucionado. Lo único que yo digo en lo que no ha evolucionado, pero no veo ni una cercanía, es en el tema liderazgo. O sea, por eso, pero no eso también se trabaja, el liderazgo también lo trabajas desde fuerzas básicas, desde jóvenes. ¿Cuál es el liderazgo? ¿Qué liderazgo es? ¿El que grita? Que con el ejemplo, hay muchos tipos de liderazgo, hay muchos tipos. Hay mucha gente que tiene personalidad y eso no te dice que seas un líder. Bueno, ¿sí? O sea, el liderazgo es el que sabe manejar un grupo. Revisa la del 94 y 98. La mayor productividad a tu gente. Y eso fue, te puedo decir, eso es un Miguel Mejía Barón, es un Manolo Lapuente. A ver, lo que contaste, eso es el que el jugador te respete y que diga, sí, tienes razón. Si no hubiera sido Manolo Lapuente, yo no acepto jugar de segundo contención ni en pedo, o sea, porque yo decía, ya no voy a hacer goles, ya no voy a llegar. O sea, me dio hasta un cassette de Gerson, me dijo, ve este cassette del Mundial de 70, así quiero que juegues, tú tienes que ser la salida, tú tienes que dar los servicios de 40, 50 metros. Y me acabó convenciendo y acabé jugando ahí, hice más goles ahí que adelante. Entonces, un líder es el que tiene que saber transmitir, motivar, ilusionar a toda la gente. Eso es lo que es un líder. Y no es nada más que grites. El que puede gritar a veces es el jefe. Un jefe, si te grita, pues te tienes que aguantar. Y luego tienes que tomar decisiones en la cancha, ¿eh? Porque hay cosas que no te vienen de la banca en un momento determinado. A ver, cabrones, vamos para adelante. Cuando sacas el jugador o en cualquier empresa, en lo que tú me digas, cuando sacas más del 100%, es porque tienes ilusión y porque quieres hacerlo, porque le crees, no porque te están ordenando y te está dando el jefe, vamos a jugar así. A ver, un técnico que te diga, no estoy de acuerdo, no quiero jugar así. Pues obviamente el equipo no va a funcionar. Entonces son muchas cosas. No hay convicción. Y de jugadores en nuestra época sí había muchos que eran líderes. Revisa la de diferentes maneras. Hoy yo creo que también ha habido líderes. Tampoco puedes decir, o sea, Rafa Márquez, como tú dices, es un... No, pero hoy Rafa ya no juega. Ya no juega. Guardado ya está terminando. Creo que son los últimos. A ver, en la selección actual ahorita, pues yo veo un Edson Álvarez con tintes de liderazgo. Yo también, siempre lo he dicho. A un Romo que, pero no sé, Ochoa desde atrás. Y luego, Ochoa ha sido el líder ya desde hace tiempo en esta selección y es el único que se ha mantenido ahí en la realidad. Pero de ahí en fuera yo no veo a los líderes. Bueno, debe de haber, pero también eso se trabaja, como te digo. O sea, tiene que llegar esa mentalidad. Y desde las fuerzas básicas irlo produciendo. Yo es lo que creo que hay pocos equipos hoy que trabajan como debe ser en fuerzas básicas. Lo que tú decías de Pumas, porque, a ver, todos los jugadores que salían de Pumas, entiendo que ya es diferente y que todo evoluciona y no me voy a ir atrás porque vamos a parecer como los viejitos que cuando nosotros jugábamos te decían, todo evoluciona y todo cambia y los jugadores tienen otra mentalidad. Yo lo que pude vivir cuando estuve de directivo es... No está fácil con los chavos hoy llegarles. Y los técnicos de antaño también les cuesta una barbaridad porque la generación actual es diferente, tiene otras cosas, o sea, vienen con otro chip. Entonces, si el técnico no les puede llegar, no los puede motivar, pues ¿cómo carajos va a funcionar un equipo? Y eso le ha pasado a técnicos sensacionales como Vucetich, como el que me digas que son ya de otra época. Entonces, la realidad... Platícame de tu experiencia deportiva en Pumas, porque estás hablando de una realidad. No. La gestión, porque tú tienes que elegir al técnico. Claro. Y tú tienes que hacer que el técnico y los jugadores generar un ambiente, una atmósfera, gestionar a un grupo, ¿sí? Y pues tiene su grado de dificultad, si no todos seríamos directores deportivos, pues, ¿no? Claro, no es fácil y es muy complicado
porque cada día te surge un problema diferente de un jugador, del otro, o sea, con un presupuesto, exactamente, con limitantes. Tienes que decidir también ahí. Yo sí, en Pumas, por ejemplo, y lo digo claramente, la cagué terriblemente con un técnico que escogí que nunca fue aprobado pero que yo pensé, porque lo tuve mucho tiempo de técnico, que era que con el plantel que teníamos lo iba a hacer jugar como yo pensaba. Pero ahí me equivoqué. O sea, en esa sí yo la asumo totalmente. Pero en los jugadores, ¿no? Teníamos un gran plantel. Después de todo eso, con Toño Torres Servín, jugamos, cuando tú eras directivo de América, jugamos el primer partido en cuartos. O sea, Sí. y tuvimos una gran temporada. O sea, le dimos la vuelta. Después de todo eso, le dimos la vuelta y estuvimos a punto de eliminarlos a ustedes, que acabaron siendo campeones. Si recordaran, lo que pasa es que ustedes tenían un equipazo. Tenían a Benítez, a Jiménez, o sea, y en el Azteca estuvimos a nada de poderles ganar y dejarlos fuera, y acabaron siendo. Entonces, claro que no es fácil la gestión, porque tienes que hoy día más tienes que gestionar, porque aparte en nuestra época no había teléfonos, no había esto. Entonces los jugadores hoy son inconscientes de que tienen que cuidarse mucho más. O sea, tienen que ser ejemplo para los niños, o sea, y ejemplo para la juventud. Pero cuando eres futbolista, de repente no piensas en eso. Y hoy creo que pues ya con redes sociales, con esto, es otro mundo. Entonces, si no te adaptas a eso, estás muerto. ¿Cuáles son los problemas que estás viendo en el fútbol actual, Alberto, desde tu perspectiva? Si quieres entrar en el tema, lo que sucedió ahora con la eliminación del Mundial, que ni siquiera llegamos al cuarto partido, el tiempo que se tardaron, un presidente de la federación sale, entra otro, no presenta al otro, luego el técnico, ponen a uno, pero luego llega otro y quitan al otro. Ahorita yo creo que ya se acomodó todo, afortunadamente veo una línea de mando definida, ya empiezo a ver un universo mayor de jugadores, ya ves a un Cortizo, ya ves a un Juárez, ya ves a el portero de Pumas, Julio, ya ves a Marcel Ruiz, lo de Quiñones que se naturaliza, ya empieza a ver más posibilidades, un técnico mexicano joven. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo actualmente y de lo que pasó a raíz del Mundial? No, yo también lo veo así. Lo veo que fue un desastre. Fue una pelea de intereses arriba, como ha sido regularmente. Todo el mundo quería tener el poder en manejar el fútbol mexicano y creo que tomaron decisiones terribles. La decisión, entiendo lo de la pandemia y todo lo que sucedió, pero no puedes ya tanto tiempo quitar el ascenso y el descenso. No podemos tener tantos extranjeros, porque dime qué. Te voy dando explicaciones de lo que yo sé de cada cosa. Ascenso, descenso, ¿por qué no? Porque el que sube no tiene estadio, no tiene femenil, no tiene sub-20, no tiene sub-17, no tiene lana y baja. Pero entonces quieren cuidar a los de arriba y que el que suba tenga especificaciones. Antes sí había? ¿Por qué antes sí había una liga de ascenso donde había extranjeros buenos y donde salían muchos mexicanos que iban y que eran, aparte, muchos equipos de primera utilizaban en meter ahí a sus jugadores que nos daban para debutar? Información que yo tengo, que te voy dando, ¿no? Yo lo entiendo y ya la sé, o sea, y sé que lo han ido manejando. Y descenso igual. Se me va uno de los que sí tienen la y cumplen con especificaciones. ¿Qué liga no tiene descenso y extranjeros? Ascenso? Extranjeros, es una barbaridad de extranjeros. Y a ver, y voy a entender lo que todo el mundo dice, no, es que el jugador mexicano tiene que demostrar que es mejor que el que sea. Y sí, tienes que demostrar, pero también tienes que trabajar y darle las armas al jugador mexicano para que no, porque llega un extranjero que lo trajo el promotor con el técnico y va a jugar. No me digas que no, va a jugar y le quita una oportunidad al jugador mexicano que puede empezar a jugar y que tiene que dar. También los torneos cortos obviamente obligan al técnico a no arriesgar. Yo aquí me la voy a jugar con un chamaco, o sea, la experiencia, porque si no, al que me corren es a mí. O sea, son muchos factores que creo han hecho que... Te doy otro, multipropiedad. ¿Hay multipropiedad porque no hay inversionistas o no hay inversionistas porque hay multipropiedad? ¿Qué opinas? Yo creo que son las dos cosas. O sea, mejor no le entro al negocio porque estoy viendo que hay acá multipropiedad. O hay multipropiedad, mejor tengo 2 o 3 equipos de dueños que ya conozco bien porque no quiero que entren dueños sospechosos. Bueno, eso ya ha pasado y pasó muchísimo dentro, que entraron dueños sospechosos en muchos equipos en nuestra época y después. A mí no me molesta la multipropiedad. A ver, nosotros lo vivimos, Necaxa y América. Sí. A ver, y nos matábamos en la cancha porque decían, no, es que no. Y les ganamos un montón de juegos. O sea, era como ganarle
a tu hermano, o sea, porque le tengo que ganar, o sea, a mí la multipolaridad, mientras sean empresas, yo creo que también sí falta algunos equipos que la van, dicen que, a ver, lo que pasó con el ascenso y descenso para mí es que con eso se acomodaron y ya no hay inversión también, y les dicen, no tengo ese problema, porque eso de que cobran una multa, yo no he visto que cobren nada, o sea, a final de cuentas. Entonces, muchos equipos, por ejemplo, yo te pongo un caso, San Luis. No, el mismo Necaxa, ¿tú crees que le preocupaba si tenía que descender? O sea, y hicieron una súper, ¿cómo se llama?, negocio cuando empezaron los tinajeros, porque sí, compraban muy bien y vendían muy bien, pero no hacían una identidad con el equipo y eran puros jugadores. ¿Y ahora? Hoy ¿Ya no le atinaste a los extranjeros? ¿Ya no te los compran? no, ¿Ahora qué vendo? es que eso te dura un poquito. Por eso. Y lo mismo el Puebla. El Puebla, por ejemplo, es una afición maravillosa. Yo vivo ahí y los equipos, cuando estuvo el Arcamón, o sea, hizo maravillas. Sí. Y la gente se volvió a meter, pero cada torneo le vendían 5 jugadores, sí, los mejores. O sea, entonces, ¿cómo le haces? Yo creo que hay varios puntos que se podrían mejorar en el fútbol mexicano. Sí. ¿Crees que con la llegada de Juan Carlos, yo creo que como sí está ahora, ves las cosas? Vaya, yo ya veo una línea de mando definida, por lo menos. No, y por lo menos que tenga él la toma de decisiones y no tenga que depender de reunirse con todos los dueños de los equipos, ¿no? Porque siempre hay grupos que van para una cosa y otros, y siempre muchas veces ven el interés personal. Esa es la realidad. Si él tiene de veras el mando y lo toma hacia abajo, creo que se puede mejorar. A mí me encantaría, y no estoy diciendo, el fútbol mexicano hay muy buenos equipos, hay buenos jugadores, pero se ha quedado estancado. Por eso hoy la MLS ya nos ganó, o sea, no nos había ganado nunca en CONCACAF, ya nos ganó. Y no se diga selección nacional, también andan bien los gringos y nosotros. Pasó lo de Qatar, yo espero también, yo ya vi, ponemos el partido contra Alemania, digo, wow, o sea. ¿Qué ves en esta selección? ¿Te gustó lo de Jimmy? Me gustó lo de Jimmy porque pues, es un tipo que lo tuve, yo lo regresé a Pumas cuando se iba a retirar y lo quería para que se quedara en las fuerzas básicas, después ahí no se pudo dar, pero es un tipo inteligente, preparado, que tiene llegada con el jugador y eso es muy importante. Y logros, ya tiene logros, ya tiene, sí, eso es importantísimo. Ya. Pero a ver. Y continuidad, Alberto, porque trabajó con Martino, es que se nos olvida. No, y conoce a muchos de los jugadores y los jugadores se sintieron muy cómodos con él cuando ganaron la medalla esta. Entonces, a ver, cuando me preguntaban, le dije, pues que se quede. A ver, si ya hemos tenido técnicos de todo y ya hemos tenido súper famosos y que son súper, y nos ha ido mal, pues juégatela con un mexicano también que ya conoce a los jugadores y todo. Ahí supongo yo, quiero pensar, que también lo dialogaron con los jugadores, ¿no? Le dijeron, oye, ¿cómo ven con Jimmy? O sea, y todos deben haber dicho que sí, porque regularmente el directivo, el presidente, el que sea, llama a los jugadores más importantes y también les pregunta, y tú lo sabes perfectamente, oye, ¿cómo ven esto? ¿Qué hacemos esto? ¿No hacemos esto? Yo creo, estoy optimista por lo que estoy viendo, pensando no en México, en el Mundial de México, que vamos a ser anfitriones, un poquito más adelante, pero veo algo positivo. No, ojalá se vuelva a hacer y ojalá regresemos a Copa América y ojalá regresemos a la Libertadores. Creo que ese fue un parteaguas del fútbol mexicano y eso lo tiene claro Juan Carlos, lo debe tener claro y ver de qué manera se puede hacer. O sea, el fútbol mexicano creció cuando nos dimos cuenta de que le podías competir a Brasil, a Argentina, a Uruguay, al que fuera, de tú a tú. Y ahí fue cuando crecimos y el fútbol mexicano hizo así. Hoy tenemos muchos jugadores en Europa, pero muchos no juegan y no tienen actividad y en equipos muy de abajo. Más si me dijeras, tenemos 10 jugadores, pero juegan en el Milán, en el Madrid, o sea, es diferente, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, ahí vamos, ojalá. Yo también tengo confianza en que México va a volver, se quedó como estancado para mí unos años y que ahorita empiece otra vez a repuntar. Bueno, Alberto, hablamos mucho del Necaxa, por supuesto que fue un equipo de época, el equipo de la década, por supuesto, pero después nos toca juntos, el Ratón Zárate, tú y yo, regresar a la América, de ese Necaxa ganador y una América que no andaba bien, porque todo el mundo recuerda a la América de Villica, pero no ganaron nada, todo lo ganó el Necaxa en esa década, y es un hecho lo que te estoy diciendo, y nos toca regresar a la América, con mucha ilusión de fortalecer este equipo y pasó lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, a ver,
al final fuiste, y yo no me arrepiento para nada de haber ido a la América porque es una experiencia diferente. Es un equipo muy importante a nivel, pues, todo Sudamérica, Centroamérica y todo el mundo lo conoce. Y llegamos, a ver, nosotros llegamos con Solari, ¿no? Fue Estaba el Indio Solari. El Indio Solari. Sí, uno de los grandes técnicos de exactamente. Y la verdad, la primera temporada que tuvimos nos fue bien. O sea, llegamos, nosotros tres ya tenían buen equipo. Llegó Sague después, también. No, Sague más tarde, ¿no? El que llegó fue Cedrés, que vino de... Jugadorazo. Que venía, a ver, a mí me preguntó Alejandro Orbañanos, le ofrecían a este o este, le dije, no, tráete a Cedrés, yo lo tuve en River, entonces sabía quién era. Y la verdad que nos vino a ayudar. Y recordarás que en la semifinal contra León él no pudo jugar porque lo expulsaron. Sí, fallamos muchos goles. Entonces fallamos. No, bueno, esa semifinal teníamos que haber ganado en el Azteca. No. Pero yo sí me quedé con ese gusanito de haber sido campeón con América también, porque lo teníamos equipo, teníamos un equipazo. Y bueno, sea lo que sea, le ganamos a León 1-0, íbamos ganando 1-0 con el gol del Ratón y empezando el partido al minuto 3. Y después nos dieron la vuelta, o sea, pero bueno. Son cosas... Ese día hay una cosa que no quiero dejar pasar como anécdota para reírnos un poco. Perdimos, dejamos de traje, el camión estaba estacionado no en la avenida principal, sino en una calle chica. Nos subimos al camión, no sé si te acuerdes, enojados, molestos, y de repente se sube Gabriel Cedrés, que era un toro impresionante, se quita el saco, lo deja en un asiento del camión, se dobla la camisa, se dobla la otra camisa, se encarrila, se baja al camión y se empieza a agarrar a madrazos contra 3, 4, 5, no me acuerdo. Se baja Osvaldo, te bajas tú, nos bajamos todos y sí, se armó nos estaban aventando jitomates, se armó una madriza fuerte, a tal grado, fuerte, hasta que alguien reventó una botella y ya dijimos, ay, cabrón, ya puede pasarse. No sé si te acuerdas de eso. No, totalmente, claro. Fue ese día contra León. Sí, fue contra León cuando perdimos porque nosotros ya nos íbamos al hotel y no nos dejaba pasar la gente. Sí. Y se nos amontonó Pero ahí. Cedrés dijo, no quiero empujar. Bueno, y se bajó y se empezó a agarrar. Y de ahí se bajó después Osvaldo y después ya todo el mundo tuvimos que bajar a... Sí. Pero sí, fue... Ahí perdimos. Y luego ya, a ver, Alberto, yo me retiro en el 2000. Bueno, tú seguiste, porque tú empezaste en 94, pero luego acabaste más tarde, te jugaste el Mundial, luego te fuiste a Puebla, tuviste una experiencia, ahí terminaste tu carrera en Puebla, y quiero que me cuentes un poco de eso, porque finalmente pues, es un equipo importante, o llegó a ser un equipo muy importante el Puebla, ojalá lo recupere pronto, ¿no? No, totalmente. A ver, para mí fue una experiencia maravillosa cuando no la esperaba. ¿Te fuiste peleado? Yo tuve del América un problema con Quise. A ver, ¿qué pasó ese partido? No, fue en muchas cosas, o sea, no fue un partido en X, o sea, fue la manera de comportarse de esta persona, o sea, yo tuve un encontronazo. Quise era un entrenador paraguayo, hermano de Hugo Enrique. De Hugo Enrique, Quise, que era un gran Entonces, a final de cuentas, nunca hice yo química con él. Trajo como a 5 jugadores, ¿no? No, bueno, trajeron como a 5 paraguayos, sí. Pero bueno, eso es lo de menos, o sea, lo que este señor hacía y que de repente hizo previo a una liguilla, no me pareció. Y ahí sí lo encaré a él, a los directivos, les dije, oye, esto no se hace. No lo voy a ventilar porque pues, es vestidor, es como si fuera un vestidor, tampoco lo puedo. Pero de ahí fue un encontronazo muy fuerte que tuve con él. Y bueno, me acuerdo, el Güero Burillo me habló y me dijo, tú eres de casa, si quieres te puedes quedar. Y dije, no, como chingado me voy a quedar, si no voy a jugar, o sea, con me voy yo. ¿Pero pasó algo en un partido contra UDG o contra Atlas? No, fue contra el Atlas. En ¿Qué una pasó? que salí de cambio y no me acuerdo si el auxiliar de él o alguno me gritó bien, no sé qué, y lo mandé a chingar a su madre. Entonces él se paró y me fue a encarar, como haciéndose con la panzota esta que tenía. Entonces fue ahí y la verdad, pues, estás muy caliente. Sí. O sea, gracias a Dios, el negro Pineda, Hugo Pineda, y no me acuerdo que otros se me echaron encima y no me dejaron mover. O sea, entre dos me agarraron, porque si no nos hubiéramos agarrado a madrazos con estadio lleno. No, en el cambio, en tiempo regular. O sea, con toda la gente ahí. O sea, la verdad sí fue fuerte, pero la verdad siempre se lo voy a agradecer al negro Pineda, porque cuando vio esto se me echó encima él, como otros dos, o sea, y yo ya no me pude mover, entre tres me agarraron y el otro nada más gritando y escupiendo, o sea, pero ya no pude yo reaccionar. Entonces, gracias a Dios ahí quedó,
pero ya de ahí se rompió totalmente. Entonces, ¿y saliste de América? ¿Te vas a Puebla? yo salí de América y yo estaba jugando la Copa América exactamente en 99 en Paraguay con la selección. Y de ahí pues ya me avisaron, ¿no? Pues, ¿qué hora te quiere Monterrey, te quiere Tigres? Bueno, me había hablado Miguel Mejía Barón que me quería para Tigres y no sé por qué no me dejaron ir a Tigres, porque Miguel me pidió a muerte y bueno, y después acabé en León o en esto. Puebla había descendido ese año. Ajá. Y compraron la franquicia de curtidores. Entonces no sabían si se iba a tener que quedar en León un año para después poder ir a Puebla o si ya iba a poder jugar en Puebla. ¿Quién Entonces, era el presidente? ¿Cómo se llamaba? Bernat. Sí, Bernat. Entonces, Paco Bernat era el que buscó, pero a ver, yo estaba, te digo, en la Copa y entonces me decían, no, ya estás en Tigres, me hablaba mi representante, me decía, ya estás en Tigres casi, ya estás en Monterrey, no, ya estás en... Y hasta, entonces imagínate, ahí fue donde entendí que de repente jugando una competencia, cuando pasas estos momentos, pues no te puedes concentrar al 100%. Incertidumbre. Porque es tu futuro, o sea, yo... Tu familia, no vos no voy a vivir. Exacto, y me traté lo más que pude de concentrar, pero bueno, vino después Copa Confederaciones, y al final ya se decidió que me fui a Puebla. ¿Pero cómo estabas ya físicamente? No, ¿Cansado? Bien. ¿O te sentías acabado? ¿Cómo estabas? Acá estaba desilusionado, ¿no? Porque yo tenía un año más con América y lo que tú quieras y la manera como se manejó, porque aparte, o sea, yo sabía perfectamente que Tigres me quería porque Miguel me habló. Entonces, el que hicieran y me mandan al equipo que descendió todo, llegué, pues la verdad, un poco cabizbajo a Puebla, y con una experiencia totalmente diferente, porque iba a pelear el descenso. En la vida había peleado el descenso, yo en ningún equipo, al contrario, siempre peleando arriba. Entonces fue una experiencia maravillosa. O sea, ya llegué, la gente me recibió de maravilla, y yo encontré otra vez esa ilusión que yo había perdido al final en América por toda esta situación, y recuperé. Hubo un partido que hiciste 3 goles, ¿no? No, 4 le metí a goles. Pachuca, cuando le ganamos. Y la verdad hicimos, a ver, un equipo que estaba peleando el descenso, el primer torneo, perdimos los primeros 7 partidos. Imagínate qué chingados haces cuando estás peleando el descenso y perdiste los primeros 7 partidos. No, está cañón. O sea, de ahí hubo cambio de técnico, lo que tú quieras. A ver, ¿quién estaba? ¿Quién se fue? ¿Quién estaba vino? Vaquero. Vaquero, que le dieron las llaves de la ciudad. El español, sí. ¿Te acuerdas? Y de ahí llegó Mario Carrillo. Llegó él. Y empezamos a trabajar, le empezamos a dar la vuelta a esto. Teníamos que hacer 20 puntos, imagínate ya con 7 partidos perdidos en el primer torneo y 20 el segundo para salvarnos, que fue la primera meta que se puso en Puebla. Entonces, de ahí empezamos a trabajar mucho en la cuestión mental, porque era un equipo que estaba acostumbrado a perder. Y había quizás sin muchos jugadores que decían, los veías perder y les valía más. Sí. O sea, decían, no puede ser, o sea. Entonces empezamos a hacer un grupo, a trabajar más fuerte la mente, mucho más la mente y también el trabajo en cancha. Y la verdad que lo hicimos, muchos asados nos llevaban, nos concentraba en ¿Estabas Tlaxcala. cómodo en tu familia, viviendo en Puebla, feliz? No, yo llegué y estaba feliz, nunca había salido y feliz. Llegamos, nos acoplamos muy rápido, hicimos amigos muy rápido en Puebla, eso ayudó muchísimo. Y yo me conecté y con todos los compañeros y empezamos y ganamos los 20, sino 22 puntos. Después también nos salvamos el primer torneo, bueno, los primeros 2 torneos, porque ya eran torneos cortos igual, y para la siguiente ya calificamos a la liguilla, ahora, pero ya con Miguel Mejía Barón, que había llegado, y después llegamos a una semifinal contra Santos, no sé si... ¿Estás hablando del año 2000? 2001, o sea, yo llegué en 99 a Puebla, en 2000 fueron más o menos esa época. ¿Cuándo fue que los goleó el Toluca? Ahí con Miguel Mejía Barón, exactamente. Ese año. Porque yo estaba en Chivas todavía. Sí. Y entonces yo hago una declaración, esto ya la conté en algún momento, hago una declaración, gana el Toluca, los golea 9-1 o 9-0. 7-1. O 7, no me acuerdo. Sí. Y yo hago una declaración en el periódico, yo estaba en Chivas, no somos el Puebla. Llega el Toluca y nos mete 4. Y entonces yo bajo a marcar en un córner a Cardoso. Y estaba furioso Cardoso por la declaración que yo había hecho, que no éramos. Y me dice, sigue declarando pendejadas y no sé qué. Y le digo, ¿sabes qué, cabrón?
Me dice, ¿qué? Se me pone así y le digo, eres el mejor centro delantero que he visto en mi vida, güey. Te admiro, cabrón. Se quedó así, ya me dio la mano y desde entonces nos hemos hecho muy amigos. Pero Cardoso andaba en un plan volada. Cardoso para mí es el mejor extranjero. Es esa época, ¿no? Sí, ahí fue esa. Salvaron Pero de ahí ya habíamos calificado, esa fue en liguilla. Sí, fue liguilla. Y después al siguiente año vino la Copa América de 2001 en Colombia, cuando ya fue todo lo de Javier Aguirre, cuando se estaba perdiendo la eliminatoria y todo esto. Llegamos a la final. Yo regreso con Puebla y llegamos a la semifinal contra Santos. O sea, que pues sabíamos el equipo, que el que pasaba de esa semifinal iba a ser campeón. ¿Qué compañeros tenías en Puebla? Dinos 4 o 5. Bueno, ahí estaba Claudinho, estaba Viña, estaba Gilberto Jiménez, Roberto Ruiz Esparza, Negro Velázquez. Una base importante, ¿no? Daud de portero, algunos. Llegó creo que hasta el Chemi Gareda, o sea, el Ratón Zárate llegó también. No, hicimos un equipo que, a ver, quedamos 6-6 con Santos, o sea, le ganamos 5-4 en Puebla y perdimos 2-1, pero porque nos expulsaron a Claudinho casi empezando el partido. Entonces nos costó y ahí nos dieron la vuelta 2-1 y ellos pasaron a la final y le ganaron a Pachuca a la final. Pero sabíamos que de esa semifinal. Entonces, ese Puebla para mí fue maravilloso, o sea, porque fue una experiencia totalmente diferente. Nunca había peleado el descenso. Y ya tú más maduro. No, totalmente, pero es una presión totalmente diferente. Nada que ver que vas a jugar una final o que vas a jugar un mundial. O sea, es una presión donde dices, si pierdo, me lleva la fregada y te vas o sea, el descenso. Entonces, me encantó y bueno, tan es así que ahí te quedaste a vivir. Ya llevo más de 23 años viviendo en Puebla, sí. A ver, Alberto, hay dos cosas pero para reírnos un poco, me acuerdo, jugando yo para Necaxa, tú para Pumas, acaba de nacer mi hijo Ricardo, chiquitito, y lo sacaste a la cancha vestido de Pumas. Fuiste el único que lo sacó de otro equipo, vestido de Pumas, y jugábamos contra Necaxa, o sea, eso no se vale, ¿no? Después es tu ahijado, mi hijo es tu ahijado, hay que decirlo. Y por otro lado, ha sido el único jugador que yo recuerde que de un penal rompió la red. ¿Dónde fue? ¿Vasco da Gama? Fue en Brasil, sí, contra Vasco da Gama. ¿Quedamos 0-0 ese partido? Creo que empatamos 1-1 o la verdad no me acuerdo. ¿Nos dirigía Reynoso ya o dirigía Solari, no te acuerdas? ¿O Farfán? No, Farfán fue interino. No, Farfán fue nada más en la liguilla y todo. Yo creo que era Reynoso. Era Reynoso ya. Yo creo. Porque después yo me voy a Chivas, tú te quedas y pasa lo de Quise. Exacto. Sí. A ver, Alberto, antes de entrar a los cabecitas, porque nos vamos a echar unas cabecitas allá atrás, te voy a hacer algunas preguntas que quiero que me contestes. ¿En qué equipo te sentiste mejor en tu carrera? ¿Jugaste en Pumas? ¿Pasaste a Necaxa? Y bueno, te fuiste a River y terminaste en Puebla. Es que es imposible. En América. O sea, son diferentes etapas de tu vida. O sea, más cómodo, más tranquilo, más alegre, más ganador. No, más ganador Necaxa, porque ganamos todo. O sea, fue un equipo de la década. O sea, pero en Pumas jugué 3 finales y fue mi escuela. Entonces, o sea, siempre me hacen esa pregunta y no puedo dejar fuera a nadie. Por ejemplo, Puebla, lo que platicábamos ahorita, ¿cómo voy a dejar fuera a Puebla si llevo 23 años viviendo ahí? Entonces di que en todos. Entonces en todos, así está. A ver, la segunda pregunta. ¿Qué extranjero con el que jugaste? Ya sea en Pumas, en Necaxa, ¿con qué extranjero que hayas jugado consideras que fue el mejor jugador? Si me vas a decir Aguinaga, pues dímelo. Qué complicado. Pero sí. También estaba Juan Carlos Vera, que juega muy bien con Pumas, también, pero sí me quedo con Alex. ¿Sí? Sí, Aguinaga. A ver, es que jugamos con grandes y también estaba Sai, que podrías considerarlo que fue un goleador también y habilidoso, pero me quedo con Alex, o sea, por todo lo que representaba, aunque se lo dije y siempre lo teníamos que estar arreando al cabrón, porque como tenía tanta calidad, hacía 2, 3 jugadas y decía, ya estoy a toda madre, ya con esto ya. No, cabrón, son 90 minutos, entonces, pero el mejor jugador técnicamente, futbolísticamente. Yo siempre cuento, para mí, en mi posición como delantero, que salimos mucho al despeje, ¿te acuerdas? Yo tenía para bajarla de pecho Aguinaga y Aspe, para peinarla a los costados Luis Hernández, Ratón Zárate, Basay, para peinarla para atrás al que picaba, o sea, para mí era Buffet, o sea, y así fue el gol del Mundial de Francia 98, con el que le empatamos a Holanda. Otra pregunta. Son 5, y después nos vamos a las cabecitas. ¿Con qué? Bueno, de los 3 mundiales, aquí está el balón del 94, el 98 y el 2002. ¿Con cuál te quedas
No de los balones, porque son míos, no te los voy a regalar. ¿Con qué mundial te quedas? Híjole. ¿Dónde había mejores compañeros? ¿Dónde crees que podías haber avanzado más? La fiesta, los estadios, la vivencia, la experiencia. ¿Cuál de los tres? Mira, el de 94 fue porque fue el primero, como que es tu primer mundial y lo disfrutas. Estaba en mi mejor momento, tenía 27, 28 años, o sea, volaba, la verdad, con la pretemporada que hicimos con Ariel González, o sea, impresionante, pero no puedo dejar el 98, donde fui el capitán y donde teníamos también un equipazo, o sea, yo juntaría esas dos selecciones que hubieran podido hacer así. Imagínate tener esa selección de 94 con la de 98 y meter a Luis Hernández en su mejor momento, a Cuauhtémoc Blanco en su mejor, más los que teníamos con, ¿cómo se llama? En 94. No, bueno. O sea, una mezcla de estas Una mezcla de estas, como regular pasaba. Sí. No se pudo hacer la de 86 con 90 porque nos suspenden, pero venía una generación maravillosa de 90, de todos nosotros que éramos chavos, con la de 86 y no se hizo. Ya después empezó a hacer, ¿no? Pero entonces mezclamos estos dos. Yo me quedo con el 2002 también fue, o sea, se hizo muy buen mundial, pero yo me quedo con esos dos. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué recuerdos o anécdotas tienes de River Plate, Alberto? Rápido, tu paso por River, ¿qué pasó? Ir a Argentina, un país que casi no importa, más que colombianos por ahí. No, a ver, la realidad y poca gente lo sabe, y esto va a ser una anécdota que casi nadie lo sabe. La primicia en fútbol de cabeza, por favor. No, a ver, veníamos regresando de selección nacional y pasamos por Argentina. Le compré unas botas a Rossi y me las llevé y no le quedaron. Entonces le hablo, que nos vamos a la pretemporada a Querétaro con Necaxa y llegó... A Juriquilla. A Juriquilla, exactamente. Sí. Y había llegado un colombiano que jugaba en Argentina en Independiente, que ya murió, Usuriaga, ¿no? El Palomo Usuriaga. El Palomo Usuriaga. Que andaba metido. Y entonces... Dios nos libre. Después de que fuimos campeones, a mí se me acerca el promotor Hurtado, que ya conoces, y me dice... No lo conozco. Háblame después de... Era el campeonato cuando ganamos 94-95. En la fiesta, cuando llegamos al hotel. ¿Cuando ganamos el primero o el Celaya? No, el primero. Okay. El primero. Y llega y me dice, háblame por favor mañana que necesito ver cosas contigo, no sé qué. Entonces, y yo le dije a Manolo, oye, me dijo Carlos, no, ni le hables, nada. Y yo no le hablé. Pero ya me había pasado que después del Mundial de 94-95 me querían en Italia y nunca me dijeron nada. Entonces me quedé con las ganas. Mi ilusión siempre fue ir porque en ese momento Italia el fútbol italiano, que lo pasaban los partidos de Italia. En esa época el Madrid nunca le podía ganar al Milan, ¿te acuerdas? No, y el Milan le metió en ese 94, le metió 4 al Barcelona en una final de Champions. Sí. Entonces mi ilusión era siempre ir a jugar a Italia y después, como jugamos contra Italia en 94-95, había interés de 2 equipos por mí y nunca me dijeron nada. Y entonces ahora después de este campeonato con Necaxa, lo que sucedía es que a mí me quería el Zurdo López, pero para Independiente. Y nunca me dijeron nada tampoco y yo no le hablé a él. Cuando me entero que me dice Usuriaga en la concentración, ya estábamos haciendo íbamos a empezar la pretemporada. En Cancún. Yo no me acuerdo porque estábamos en Querétaro sentados, estaba con él, no me acuerdo si era el Ratón o alguien más, y entonces le digo, oye, pasó esto con las botas, ¿cómo carajo le haré para poderlas cambiar? Me dice, pues Hurtado se va mañana o pasado mañana a Argentina. Háblale y a ver si él te las... entonces le hablas por las botas. Le hablé por las botas y acabé enterándome de todo. Entonces dije, ahí yo me enojé. Le dije, ¿sabes qué? Yo me voy de Necaxa, dime, consígueme lo que sea y vámonos. Y bueno, se dio lo de River, pero también se dio otra oferta para ir a Salamanca, que después me habló, pero ya otro representante, José Manuel Sanz, y yo me quería ir a España. Y acabé, pero ya iba mucho más avanzado lo de River, entonces acabé. ¿Y fue buena tu experiencia o no? ¿Jugaste con Gallardo, el ganador? Tenían un equipazo River, sí. Jugué. ¿Jugabas poco? ¿Entrabas? No, jugué muy poco. La verdad, jugué muy poco de entrada porque aparte fue en mal momento. Ellos ya estaban en la fecha 3, yo venía de vacaciones. ¿El técnico quién era? Ramón Díaz. Pero la verdad hice grandes amigos. A ver, jugué con Francescoli, jugué con Crespo, jugué con Gallardo, con Ortega, con Almeida, con Burgos,
Era un equipazo. La verdad, después casi ¿En todos qué lugar jugaron. quedó el River en esa época? No, ese año nos fue mal, pero al siguiente año, si yo me hubiera quedado, fue campeón de la Libertadores. Ahí ya... Ok. Pues esa fue tu experiencia. Entonces, No, y fue muy buena y aprendí una barbaridad. Los tropiezos, los fracasos, porque no conseguí lo que yo quería, son los que más te hacen crecer. O sea, tienes que aprender. por eso, el éxito sistemal. es tropezarte, A pero ver, con otra la piedra. vida es así, te caes, te subes. No con te la vas. misma, ¿no? Por supuesto, tienes que... A mí me llegó cuando fuimos a jugar contra Argentina, se dividió la selección, hicimos 2 selecciones y yo fui a Argentina y tú fuiste a la otra. Exacto, Estados Unidos. Sí. ¿Contra quién jugaron? Jugamos con un equipo de Centroamérica. Bueno, yo fui a Argentina y ahí me enteré que en algún momento, ¿te acuerdas que ascendió el Albacete de España? Sí. Que era un equipo que estaba en pleno ascenso, y hubo una oferta por mí y pues ahí me enteré y no me quisieron vender. También fue la única que recibí yo. No, en pero ese es que en entonces. esta época era diferente. O sea, hoy es mucho más fácil porque ya todo el mundo tiene representante. Sí. Porque ya hay una... O sea, ¿Tú crees que muchos de esa época hoy hubiéramos... Pero lejos, o sea, a ver, muchísimos. O sea, si tuvieran las facilidades de hoy, Sí. o sea, a ver, por favor, Galindo. O sea, Sí, te puedo nombrar Ramón Ramírez. Sí, o sea, sí. claro que todos hubieran ido a Europa, o sea, y además ganando, a ver, porque hay que aclarar esto muy bien. Yo me fui a Argentina ganando 5 veces menos de lo que ganaba en México. Y eso la gente no se da cuenta. Entonces, hoy los jugadores no se van ganando 5 veces más de lo que ganan acá. Regularmente, la mayoría, hoy, porque ha cambiado. Aunque algunos han arriesgado también, que eso es, pero es así. El porque tema de quieres arriesgar, ir fuera. el tema, Alberto, hoy es es que salirte de tu zona de confort. tú como directivo de equipo puedes dejar ir a un gran jugador, te hablo en México, ¿no? Que me ha tocado estar en algunos equipos como directivo, puedes dejar ir a un jugador barato pensando en la segunda venta. Exacto. O sea, vete barato, sí, pero si tú das el salto a un equipo, yo hoy tengo, Claro. y ahí tienes un porcentaje mayor. Entonces ya hoy hay tantas formas de negociar a los jugadores. Por ejemplo, te digo, Antuna y Alvarado, pues el día que Cruz Azul venda a Antuna, la mitad es de Chivas. Y el día que Chivas venda a Alvarado, la mitad es de Cruz Azul, pero la posesión es del jugador. Entonces hay muchas formas de negociar. Claro, como lo futbolistas, han ¿no? hecho, Pachuca lo ha hecho así con el Chucky Sí. Lozano, con todo. O sea, Apostándole a una segunda venta. Apostándole y ayudando al jugador a su ilusión de que se quiere ir, ¿no? Oye, Alberto, pues muchísimas gracias, pero antes de que te vayas, vamos a echar unas cabecitas aquí, a ver si por lo menos hacemos unas 40, 50. Yo todavía con mi rodilla biónica, pero gracias, te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario, encantado. Y creo que la pasamos súper. Invitar a la gente a que se suscriba a Fútbol de Cabeza. Suscríbanse, no nomás vean la entrevista. Suscríbanse, por favor, y díganles a sus amigos. ¿Sale? Abrazo fuerte para todos. No, pues ahí nos vamos a quedar media hora. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza. Alberto Garciaspe, 3 veces mundialista. Gracias por venir.